les saludamos desde Sud TV, Canal 15. Este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en este momento tenemos el privilegio, el placer, el honor de que con nosotros está doña Laura Chinchilla, la mandataria de este país, y la primera mujer que ostenta esa alta posición. Y bienvenida a este canal de la que fue en algún momento su alma mater. Es muy bueno tenerla de regreso acá. Y yo quería, doña Laura, empezar con la temática de quién fue presidente, quién era el presidente de la República cuando usted nació. Muchas gracias, don Juan Rafael, por más bien esta oportunidad. Les agradezco tener este espacio universitario para poder compartir con usted y por supuesto con la gente que sigue el programa. No sin antes decirle que le tengo mucho cariño al sistema de televisión y radio de la Universidad de Costa Rica. Mi primer trabajo fue precisamente en la radio universitaria con el doctor Tassis, que en ese momento la dirigía. Claro. Yo nací en 1959. En 1959, estaba de presidente en ese momento. Don José Figueres. Exactamente, precisamente don José Figueres, quien además, poquito después, porque mi hermano nació tan solo un año después, él visita Desamparados, que es donde nosotros vivíamos, y hay una fotografía en donde él aparece alzando a mi hermano. De manera que nací bajo el signo del Partido de Liberación Nacional. En algunos momentos tuve algunas distancias y diferencias con el partido y regresé pues ya cuando decidí finalmente involucrarme fuertemente en la política, en la administración de su hijo, José María Figueres, y de ahí hasta llegar a donde hemos llegado. Cuando usted estaba en la escuela primaria, ¿recuerda quién era el presidente en alguno de esos años? Bueno, me tocaron varios, ¿verdad? Me tocaron varios, pero digamos, si se trata de contar algunas anécdotas, sí tengo que decirle que éramos vecinos, ya a cierta edad, cuando entré a primaria, nos movimos a vivir a Bello Horizonte de Escazú, en una casita que quedaba en la ruta por la que pasaba todos los días para ir y venir a la casa presidencial Daniel Oduber, siendo él presidente. Me había involucrado en la campaña de Daniel Oduber chiquitilla, ¿verdad? Todavía afortunadamente se mantiene esa tradición de estas campañas que son alegres en Costa Rica, y nos íbamos con las banderas y yo era guía en las escuelas o ayudaba, digamos, con las boletas y el censo en el barrio. Y entonces, desde que Daniel Oduber era candidato, en las vacaciones me arreglaban y yo me paraba al frente esperando que él pasara. Ya yo sabía qué horas pasaba él. Y él tenía, a veces cuando no iba tan urgido, la cortesía de frenar, saludarme y regalarme una sonrisa. De manera que, bueno, fue un presidente que en ese sentido yo quise mucho. A veces además se detenía a hablar con papá, que ya para entonces también era contralor de la República. Y entonces a mí me encantaba sentarme a la par de él a escucharle. Así que recuerdo muy especialmente a Daniel Oduber. Quería un poco introducir eso para preguntarle, esa niña que esperaba el paso de don Daniel Oduber, ¿se imaginaba que un día ella iba a estar sentada en la silla presidencial? No, con toda franqueza no, y yo sé que es difícil a veces creerse estas historias, pero en realidad, de verdad que, déjeme decirle, que a pesar de que sigo una carrera política, a mí lo que me interesaba no era tanto la política como la política pública, no tanto la política electoral como la política pública. Eso fue lo que estudié, esas políticas, saqué una maestría en políticas públicas, y cuando regreso a Costa Rica quiero meterme en el sector público, a contribuir con políticas públicas. Pero bueno, la vida me fue llevando hacia la política electoral, y es una oportunidad para estar obviamente en contacto con políticas públicas. Entonces, no es sino hasta 2 años antes de la elección del año 2010, en que yo finalmente me veo a mí misma con la posibilidad, con el deseo de dar este paso. Antes de eso, nunca me lo formulé. Antes de eso, cualquier puesto que ocupaba político
Creía que era el último. Y para poder hacer las cosas que se hacían en ese Sí, puesto. sí, claro, porque eran grandes oportunidades y además es que me apasiona la política pública. Y parte de, yo creo que el problema que hemos tenido, que yo misma reconozco que hemos tenido un faltante de manejo político de comunicación en mi gobierno, ha sido porque, bueno, me asumí a mí misma como una presidenta que vino a hacer políticas públicas. Y entonces, cuando se trata de esos temas y nos metemos a estudiar y a ver cómo va esta cosa y cómo la diseñamos y cómo se ejecuta y las fallas que tenemos en materia de implementación y demás, ahí me doy de lleno y se me olvidan a veces los otros aspectos. De manera que, digamos que nunca y mucho menos a esa edad me imaginé que iba a llegar a esto. Claro. Otra experiencia que quería un poco retomar es, si no entiendo mal, usted vivió en Colombia cuando, por lo menos parte del periodo en que su papá fue embajador, y me parece que estuvo en Estados Unidos haciendo su posgrado. ¿No nos quiere contar un poco de esas experiencias en el extranjero? Por supuesto, cómo no. Bueno, en realidad yo tuve la oportunidad de sacar una maestría en la Universidad de Georgetown, gracias a unas becas que dio en esa época la Embajada Americana y que era un instrumento que ellos diseñaron para contrarrestar las preocupaciones que tenían en ese momento, por lo que consideraban una avanzada y una fuerte presencia de la Unión Soviética en Centroamérica. Era la época de la última fase de la Guerra Fría, que se vivió con mucho énfasis en Centroamérica. Y entonces logro finalmente acreditarme con un grupo de costarricenses que nos fuimos para allá a estudiar. Y tengo además la suerte de poder quedarme estudiando en Washington. Fue una experiencia interesante porque además es en ese momento en donde don Oscar Arias empieza a impulsar con un grupo de mandatarios centroamericanos el famoso Plan de Paz. Trato de ver cómo le doy seguimiento a lo que pasaba en Costa Rica de allá. En esa época las redes sociales y los internets no existían, por lo menos no con la intensidad que ahora. Y logro finalmente enlazar con don Guido Fernández, quien de alguna manera me incorpora de manera voluntaria, gratuita, a ayudarle en la embajada. Logro tener contacto con las misiones que iban allá, don Rodrigo Madrigal Nieto, con que finalmente terminé haciendo una amistad entrañable, es uno de mis grandes maestros. Y no se me va a olvidar nunca el orgullo que yo sentí cuando finalmente se le reconoció a don Oscar este esfuerzo y el Congreso norteamericano lo recibió en pleno para hacerle un homenaje. Fue una lucha dura y se vivió, es decir, un poco lo que quería poner de relieve es que a pesar de que estaba lejos, pude vivir muy de cerca lo que fue una coyuntura importante para Centroamérica en ese momento. Por lo demás, la experiencia muy interesante, pude tener contacto con grandes figuras de la política norteamericana y me marcó profundamente quizás la discusión que en ese momento se abrió sobre el tema de las políticas públicas pensadas desde los temas de eficiencia y eficacia. Una discusión que abarcaba ya muchos países del mundo en una era pues, en donde, claro, las políticas más conservadoras para entonces tomaban fuerza, como el reaganismo, el thatcherismo. En fin, fue una época muy intensa, muy interesante. Y luego en Colombia en realidad no viví, lo que hice fue estar mucho en contacto con mis padres, tratar de visitarlos. Pasé algunos periodos en donde pude sacar algunas vacaciones, pero sí también entré en contacto con una realidad que luego inspiraría en mucho mi vocación orientada hacia políticas públicas en los temas de seguridad. Es decir, fue la época famosa de los extraditables, Colombia sufrió mucho y me dije a mí misma, Dios quiera que Costa Rica nunca se encuentre en una situación como la que Colombia ha tenido que vivir. En el caso de la Universidad de Costa Rica, y ahora un poco para retomar eso, ¿recuerda o quiere compartir con las amigas y amigos alguna vivencia de esos años de estudiante en la universidad, desde pretil en adelante, o desde la biblioteca, Sí. o de...? Bueno, yo lo viví con mucha intensidad. Me parece que de ahí es como, digamos, lo que prevalece en el mundo universitario. Lo viví con muchísima intensidad. De verdad que no le negué nada a las experiencias universitarias, desde
obviamente volcarse de lleno al estudio, hasta vivir con intensidad la política universitaria, hasta también socializar en el ambiente este medio bohemio, en los alrededores de la universidad. Estaba verdaderamente a tiempo completo en la universidad. Quizás fue mi primera experiencia política, porque, y tengo además que reconocerlo, y así lo saben mis colegas de generación, que precisamente es en ese momento en que tengo un distanciamiento con Liberación Nacional. Llego a la universidad, no comparto algunas de las tesis que en ese momento enarbolaban los dirigentes liberacionistas, y decido hacer una coalición para tratar de pelear la presidencia de la Escuela de Ciencias Políticas, pero los bandidos de liberación en esa época tenían lo que llamaban un famoso padrón móvil, no era nada ilegal, simplemente que era gente que llevaba un curso por acá, otro por allá, otro por acá, y cuando se trataba de votar, pese a que no eran estudiantes regulares, pero sí eran estudiantes de la escuela, lanzaban esas hordas y la elección pues la terminé perdiendo como por 5, 10 o 15 votos. Fue una cosa muy pequeña, pero fue una linda experiencia. Así que estuve muy involucrada en todo lo que fue también política universitaria y bueno, los recuerdos que tengo son todos muy ¿Algunos profesores que quisiera, alguno bueno, que quisiera vamos recordar? a ver, de grandes figuras en realidad, ¿verdad? Que también fueron mis maestros. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de tener como maestro a don Samuel Stone y el privilegio de ser una de las primeras mujeres que invitaron a trabajar en el CIAPA, que era un centro de reflexión. Don Samuel me invitó a ir y trabajé con él. Luego tuve como director de escuela a Constantino Urcullo, quien recuerdo además que me pidió un enorme favor, y era, él quería traer de nuevo a la Escuela de Ciencias Políticas a don Jaime Darenblum, pero don Jaime pedía muchas exigencias, entre ellas pues que ojalá tuviera un buen estudiante como asistente, y tuve el honor de que me eligieran a mí, y entonces tuve también el honor de trabajar como asistente de don Jaime Darenblum, un hombre sumamente exigente. Tuve también como maestro, no solamente en ciencias políticas, sino en el CIAPA, cuando trabajé ahí un tiempo, a don Rodolfo Cerdas. Así que vea usted que en realidad, pues, gente toda ella muy, muy honorable, de quienes aprendí muchísimo. Con esto le pediremos al canal que dé un mensaje para las amigas y amigos y nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con doña Laura Chinchilla, quien ya nos ha contado un poco de sus experiencias iniciales, de cómo fue configurando su acercamiento a la política y, como ella misma lo dijo, a las políticas públicas. Hay un último salto que falta de cómo estos intereses devienen en las tareas ya, digamos, de ejecutivo, de responsabilidad directa. Bueno, como le indicaba, en realidad mi pasión ha sido las políticas públicas. Faltaba, sin embargo, definir un área de mayor concentración, porque hay, bueno, uno puede hacer política pública en temas de energía, en temas de salud, en temas de agricultura, en fin. Y ahí viene una relación que me marcó mucho a mí para siempre, que fue el encuentro con mi actual marido, un criminólogo de mucho prestigio, abogado penalista, que estaba para entonces trabajando aquí en América Latina en materia de reforma a la seguridad pública, de la Administración de Justicia Penal. A él lo conozco en un programa interesante para el cual me contratan como un asistente. Yo estaba apenas regresando a mis estudios universitarios, y a través de este programa y a través de mi marido, logro irme interesando muchísimo en los temas de seguridad pública. Esto junto con la experiencia que me había marcado profundamente de Colombia. Y viendo ya desde entonces, estamos hablando de inicios de los años 90, viendo entonces ya una tendencia que veíamos aquí en Centroamérica, en Costa Rica, muy diferente al pasado, una tendencia
hacia un debilitamiento de los temas de la seguridad. Esa Costa Rica pacífica ya tenía o mostraba algunos signos de preocupación. Entonces finalmente decido, en la campaña de José María Figueres, ofrecerle mi colaboración para por primera vez llevar en un programa de gobierno una política pública en materia de seguridad ciudadana. Y bueno, termino siendo la ministra de Seguridad Pública, después de un ministerio muy accidentado. Cierro con José María como ministra de Seguridad Pública, con un perfil muy alto, un gran reconocimiento público que yo siempre agradecí mucho. Y a partir de ahí yo diría que empieza mi carrera política. Y déjeme decirle que me parece que fue una decisión muy apropiada, porque hasta donde yo lo entiendo, y creo que usted fue la primera mujer que tuvo esa cartera que no se pensaba y me parece que eso daba un sentido en la ciudadanía. Creo que hubo una imagen muy importante de que la seguridad, había una mujer responsable de eso. Pues mire, al principio hubo muchos problemas, eso no fue fácil. Hubo artículos en los medios que criticaron la presencia de una mujer, porque más bien sentían que debilitaba la percepción de seguridad, que la seguridad necesitaba bien una figura fuerte, robusta. Tuve boicots claros y abiertos de parte de la Comandancia General para hacer mi trabajo, insubordinación, no querer seguir la línea de mando. No fue nada fácil, pero nunca me faltó el apoyo del presidente en ese entonces, y eso fue lo que me permitió a mí sostenerme y avanzar, y terminé con un reconocimiento, digamos, a una gestión que yo de verdad creo dejamos sentadas las bases de lo que después nunca la he perdido, que fue las bases de una policía que se profesionalizara y una seguridad pública con un norte claro, con una doctrina, con un conjunto, digamos, de desafíos que teníamos que enfrentar. A partir de ahí, pues luego me voy a la Asamblea Legislativa, legislo en los temas de seguridad ciudadana, me dediqué a eso básicamente. Logramos aprobar varias leyes y luego finalmente don Oscar me da la oportunidad de ser su vicepresidenta y le pido como recargo precisamente el Ministerio de Justicia para poder terminar de redondear una serie de reformas legales, sobre todo en los temas de crimen organizado que nos hacía falta en este país. Me vengo a la campaña, como candidata a la presidenta, y el primer compromiso que asumo con Costa Rica tiene que ver con la demanda principal de Costa Rica, por lo menos en esa campaña, que fue la seguridad ciudadana. Y bueno, si aquí me preguntan a qué le he dedicado la mayor parte de mi tiempo, de mi energía, de mis recursos, ha sido primero a terminar de conformar un buen equipo, que creo que finalmente nadie duda que lo tenemos en el tema de seguridad. Es un equipo sólido, profesional, comprometido, íntegro, trabajador. Y después a definir también con más precisión las estrategias operativas a las que les íbamos a entrar para enfrentar los temas más complejos. De verdad que nos sentimos satisfechos de ver que en esta materia, como en muchas otras, Costa Rica está repuntando en el sentido de que después de muchísimos años vemos cómo empiezan a ceder las tasas de algunos delitos peligrosos. ¿Quiere decir esto que la tarea está hecha? No, no está hecha. El tema de la seguridad es un tema que exige todos los días tener la guardia en alto, pero sí sentimos que vamos bien enrumbados. Otras metas que usted dentro de 2 años, cuando esté descansando en su casa, ¿qué le gustaría de entorno? ¿Qué cosas le gustaría haber alcanzado? Además de este tema, donde lo importante es ubicar una meseta, y usted misma dice, esa meseta va a tener, hay que cuidarla todos los días, pero está establecida esa meseta. ¿Qué otros logros le gustaría a usted mirar dentro de 2 años? Bueno, obviamente, pues uno quisiera ser lo más ambicioso posible, y como balance general, efectivamente, dejar al país mejor de lo que siempre lo encuentra, porque siempre hay márgenes para mejorar. Entonces, más allá de la seguridad ciudadana, que fue mi principal compromiso y frente al cual no cejaremos un solo día de trabajar con mucha intensidad, nos interesa dejar una economía en una situación más sólida, más robusta, creciendo ojalá otra vez a la tasa promedio
en que ha crecido Costa Rica, entre el 4 y el 5% de manera más sostenida, ojalá un poco más, pero creemos que eso va a ser difícil dado el contexto internacional de tanta incertidumbre, de ser posible con una tasa de empleo contenida, idealmente creciendo, pero también va a depender mucho de cómo podamos manejar una serie de variables exógenas y también internas, con una política, digamos, a nivel obviamente macroeconómico, seria, responsable, aunque nos angustia no poder resolver en definitiva el déficit fiscal, no por culpa nuestra, sino porque no pudimos ir más allá de lo que la Sala Constitucional no lo permitió, pero sí por lo menos mejorando el desempeño de nuestra economía desde el punto de vista de productividad y competitividad, una agenda históricamente, digamos, abandonada. Y ahí nos hemos concentrado muchísimo con todo lo que es el tema de fortalecer nuestra mayor ventaja competitiva, que es el recurso humano, dejar una cartera de inversiones en materia de infraestructura importante, y el tema de la tramitología, que es un cuello de botella que hay que resolver y que venimos resolviendo. Yo estoy segura también que para el 2014 vamos a salir mejor ranqueados en todo lo que es el tema de la competitividad por mejora regulatoria. En cuanto a política social, que esa es una vocación fuerte, permanente del Estado de Bienestar, que Costa Rica ha apostado, y aunque vengan gobiernos un poco más hacia la derecha, nunca se olvidan de la política social, pues ahí la gran angustia que tenemos es con la Caja Costarricense de Seguro Social. Educación va por buen camino, todo lo que son políticas selectivas las hemos logrado sostener pese a la debilidad fiscal que tenemos, pero la Caja es un gran reto y esperaríamos dejar un poco más ordenadas las finanzas y la Caja enrumbada en una discusión y en una propuesta, digamos, que garantice su sostenibilidad financiera. Yo diría que esas son las áreas fundamentales y por supuesto no olvido el tema ambiental, en donde la apuesta principal que nosotros hemos hecho es por la Agenda Azul, que ha sido la que estaba más rezagada. La Agenda Azul, es decir, la agenda de los mares, de los ríos, el manejo de las aguas, y yo creo que ahí, pues, ya hoy hemos logrado triplicar el área de manejo especial de las aguas marinas que teníamos, y creo que esa es una huella importante que dejaremos. 7 años después del 2014, este país tendrá 200 años de independencia. Pensando ya en, incluso más allá del fin de su administración, la Costa Rica en la que su hijo será un profesional y los hijos de el nieto mío y un montón de otras gentes estarán ya de adultos con este país como reto. ¿Qué le gustaría ver? Vamos a ver, Costa Rica tiene una ruta trazada, es una ruta dada por decisiones que históricamente los costarricenses tomamos y que fueron buenas decisiones. Y gracias a esas decisiones, es decir, la apuesta que hicimos por la paz, por la democracia, por el Estado de Derecho, la apuesta que hicimos por un desarrollo fundamentado sobre todo en el desarrollo humano, en la inteligencia del capital humano, en la fortaleza del capital humano, y finalmente por un desarrollo también que pueda conciliar los desafíos de crecimiento también con el tema de la sostenibilidad ambiental, pues uno diría que Costa Rica tiene que seguir necesariamente avanzando sobre la base de esas dos grandes fortalezas que tiene, que es la inteligencia de su gente y la riqueza de su medio ambiente, que tiene que ser una economía que pueda seguir creciendo sin sacrificar esos dos grandes elementos, todo lo contrario, haciendo de esos sus mayores ventajas competitivas. Entonces me gustaría que para el Bicentenario Costa Rica no solamente se mantenga como una de esas grandes potencias ambientales que ya lo somos en el mundo, ojalá mucho más cerca de alcanzar la carbono neutralidad, una de las primeras naciones que se acerca a la carbono neutralidad, una Costa Rica en donde efectivamente la inversión extranjera directa más calificada del planeta siga viniendo y nuestra propia industria y sector agropecuario esté derivando beneficios de la innovación, una Costa Rica cuyo crecimiento se fundamente en la innovación,
en el valor agregado que le podamos dar a la producción y que cuidando esos dos elementos, es decir, la sostenibilidad ambiental y el recurso humano inteligente con innovación, podamos, ojalá además, tener un ingreso per cápita mucho más elevado que el que ahora tenemos para que nuestra población esté viviendo con más confort y con más bienestar. A todo esto agregaría el gran desafío de la equidad, cómo vamos a poder distribuir, y yo quisiera que en el 2021, ojalá pues el índice Gini que ha venido expandiéndose haya podido también ceder, es decir, una Costa Rica creciendo, una Costa Rica distribuyendo, pero una Costa Rica creciendo con responsabilidad ambiental y sobre la base de la innovación. Usted representa un cambio muy importante, bueno, un logro muy importante para las mujeres de Costa Rica. Venía ya cuando usted es vicepresidenta, es algo que, hasta donde yo me acuerdo, 2 mujeres le habían precedido, 3, ahora que me hago. Y quizá, doña Elizabeth, desde Elizabeth Odio, doña Astrid Fischel, doña Victoria Garrón, que en realidad fue la primera, sí, fue la primera. Y perdemos de vista a alguien, yo creo que no, ¿verdad? Porque doña Rosemary fue presidenta. No sé, doña Rebeca. Y doña Rebeca Grispan, 4 mujeres previamente. Y ya usted fue la primera ministra de Seguridad Pública. Ahora ya no hay, ya el techo está alcanzado, ya el cielo se alcanzó. El papel de la mujer en el siglo XXI en Costa Rica. Siento que mujer... y con usted se mostró que el país podía elegir una mujer y que una mujer podía dirigir el país. Ya no hay ningún tema a demostrar en eso. Es decir, por eso un poco la pregunta. Hay que esperar, don Juan Rafael, a ver cómo también el país va a procesar finalmente el gobierno de la mujer. Porque yo sé que va a haber debate y de hecho lo está viendo. Y creo que hay que hablar con franqueza. Nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles y nos ha tocado enfrentar problemas muy complejos, algunos de ellos estructurales que decidieron simplemente que ya no se podían posponer más. Independientemente que yo hubiese querido entrarles o no, simplemente explotaron. Como la quiebra de muchas de las instituciones públicas de nuestro país, como la fractura total en materia de infraestructura, cuando ya vías nacionales vitales para nuestro desarrollo económico colapsan, ¿verdad? Como han colapsado. Bueno, es que simplemente aunque uno no quiera verlos, tiene que entrarle a esos temas. Entonces, ha sido muy complejo y también yo diría que uno de los elementos estructurales más urgentes que tenemos que tener también es la arquitectura de nuestro sistema político institucional, porque no se puede seguir gobernando de la manera en que hemos venido gobernando. Uno lo eligen con una mayoría impresionante, como me eligieron a mí, pero no me dan el Congreso. Y no solamente no me dan el Congreso, sino que me ponen un Congreso absolutamente atomizado, con partidos políticos débiles, con liderazgos muy débiles, y entonces no tiene uno una interlocución que le permitan negociaciones sólidas que se puedan sostener en el tiempo. Entonces hay mucha cosa y ha sido una administración, digamos, que se le ha visto efectivamente muy agobiada por todos estos problemas, muy accidentada en muchas situaciones. Yo, sin embargo, quiero decir que yo sigo teniendo claro cuál es mi ruta, la que yo tracé desde el principio, y seguimos sobre esa ruta porque invertimos mucho en esa planificación y vamos sacando muchas de esas tareas, pero habrá que ver cómo termina de procesarse esa experiencia. Hay quienes han querido achacar muchos de estos problemas que he enfrentado simplemente a una gestión asociada al género. Me parece sumamente injusto para con la mujer en Costa Rica. Si en algún momento pues tendrán que reclamarme algunos problemas, que se los reclamen a Laura Chinchilla, pero no a las mujeres, porque cuando vimos a nosotros que alguien dijera en el pasado que porque un presidente no lo hizo bien, y hubo presidentes que de verdad dejaron este país muy maltrecho, sin duda, que ya no iban a votar más por un hombre,
¿verdad? Pero ahora andan algunos diciendo, no, es que ya no hay que votar por una mujer. De manera que yo creo que hay que esperar a ver cómo el país va a terminar de procesar esta experiencia, pero sí quiero decirlo con total claridad, las mujeres en Costa Rica están facultadas para asumir cualquier reto que se le presenten por delante, y que lo que sí no se vale es al primer accidente que tenga una mujer, al primer problema que enfrente, a los primeros desafíos que en algún momento le cueste superar, se diga que es que no lo puede hacer por el hecho de ser mujer. Y en eso se juega mucho con mi presidencia, ciertamente. Con ese mensaje, le agradecemos de nuevo el que haya compartido con las amigas y amigos. Quédense con Canal 15, donde aquí hacemos televisión de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad.